Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este video para apoyarnos. El día de hoy vamos a discutir la película Moana de 2016. La historia comienza en la isla de Motunui, donde conocemos a Moana, una joven destinada a liderar a su pueblo, cuyo corazón late al ritmo del océano. Desde pequeña, ella siente una conexión profunda con el mar, una fuerza que la atrae más allá del arrecife a pesar de las restricciones de su padre, el jefe Tui. Esta dinámica familiar refleja la tensión universal entre el deber y la vocación personal, un tema que resuena con la vida de los guionistas y directores del filme, quienes buscaron en sus propias raíces polinesias la esencia de la determinación. La abuela Tala, la guardiana de los relatos antiguos, es quien finalmente le revela a Moana su verdadera identidad como navegante, inspirándola a buscar al semidios Maui para devolver el corazón robado de la diosa Tefiti. El encuentro entre Moana y Maui es uno de los momentos más brillantes de la película. Maui, interpretado con una energía arrolladora, es un semidios lleno de tatuajes que cuentan su historia, lo cual fue un acierto técnico y narrativo sorprendente. Cada marca en su piel se mueve, revelando sus inseguridades y su pasado como un héroe que buscaba desesperadamente la aprobación humana. A través de este viaje, la película explora la idea de que la grandeza no reside en el poder absoluto, sino en la capacidad de reconocer quiénes somos realmente. La evolución de Maui, desde su egoísmo inicial hasta su redención, es un espejo de la madurez de Moana, quien aprende que su fuerza no proviene de ser una guerrera tradicional, sino de su capacidad para escuchar al océano y liderar con empatía. A medida que avanzan por el vasto Pacífico, enfrentándose a piratas de coco llamados Kakamora y al imponente cangrejo Tamatoa, el viaje se transforma en una búsqueda de autodescubrimiento. La banda sonora, impregnada de las melodías de Lin-Manuel Miranda, añade una capa de autenticidad que eleva la narración a un nivel casi mítico. Es fascinante pensar en cómo los animadores viajaron por Oceanía para absorber la cultura, los colores y el respeto por la navegación, logrando que el agua misma parezca un personaje vivo que interactúa con la protagonista. Al final, cuando Moana se enfrenta a Te ella comprende que la verdadera solución no es la batalla violenta, sino el restablecimiento del equilibrio. Su decisión de acercarse a la diosa con compasión es el clímax perfecto para una heroína moderna, recordándonos que, a veces, la valentía más grande es simplemente devolverle al mundo lo que le fue arrebatado. Con este desenlace, Motunui recupera su prosperidad y Moana se consolida no solo como una jefa, sino como una guía para su gente, marcando un hito en la historia de la animación donde el heroísmo se redefine a través del autoconocimiento y el respeto por la naturaleza. La travesía de Moana no solo se define por sus hazañas, sino por el profundo peso emocional que conlleva la responsabilidad de su linaje. Cuando ella finalmente comprende que el océano no la eligió por azar, sino por la fortaleza de su espíritu, el relato se convierte en un canto a la identidad. Hay algo profundamente conmovedor en la relación entre Moana y el mar. Una entidad que en la película funciona casi como un padre espiritual, protector y desafiante a la vez, que la empuja a abandonar la seguridad de su isla natal. Es aquí donde los animadores de Disney brillan con luz propia, ya que el agua fue diseñada con una complejidad técnica que evoca el respeto sagrado que las culturas polinesias tienen por las mareas. Por otro lado, la figura de Maui nos permite reflexionar sobre la vulnerabilidad detrás de la máscara de invulnerabilidad. Aunque se nos presenta como un semidios jactancioso que presume de sus tatuajes y de sus logros pasados, la narrativa nos permite ver las fisuras en su armadura. Su necesidad constante de ser admirado es, en esencia, la búsqueda de un afecto que nunca recibió durante su infancia humana. La complicidad que surge entre él y Moana es genuina, despojada de cualquier romance forzado, centrándose exclusivamente en un aprendizaje mutuo. Él le enseña a navegar por las estrellas, técnicas ancestrales que requieren una intuición casi espiritual,
mientras que ella le enseña a Maui que su valor no depende de sus actos heroicos, sino de la bondad de su corazón. La secuencia en el reino de la Lotai, donde reside Tamatoa, sirve como un contraste necesario frente a la luz del océano. Es un mundo sumergido en la avaricia y el brillo superficial, representando todo lo que Moana debe evitar en su camino hacia el liderazgo. Mientras Tamatoa vive obsesionado con acumular tesoros que no puede disfrutar, Moana aprende que el legado se construye a través de la conexión con el entorno. La música, en especial temas como Saber quién eres, actúa como un monólogo interno que rompe la cuarta pared emocional, haciendo que el espectador sienta la angustia de Moana al enfrentarse a la inmensidad de su destino. Al concluir su travesía, el regreso a Motunui no es simplemente el cierre de un círculo, sino el inicio de una nueva era. La comunidad, que antes vivía temerosa tras el arrecife, ahora adopta la navegación como parte fundamental de su identidad recuperada. Moana se convierte en la encarnación del puente entre el mito y la realidad, demostrando que la verdadera jefa no es quien dicta órdenes desde la orilla, sino quien se atreve a navegar lo desconocido. La película, en última instancia, nos deja con la enseñanza de que nuestras cicatrices, como las de Maui, o nuestras dudas, como las de Moana, son parte integral de la brújula que nos guía hacia nuestro propósito. Es un recordatorio atemporal de que el heroísmo comienza cuando aceptamos nuestra propia historia con todas sus luces y sombras. Más allá de la superficie narrativa, la película logra trascender gracias a la profundidad psicológica de sus protagonistas, quienes se encuentran en un estado de transformación constante. Moana no es una heroína estática. Su viaje es una metamorfosis donde la duda inicial se convierte en una determinación inquebrantable. A menudo, los personajes femeninos en el cine de animación han sido retratados bajo un prisma de perfección, pero Moana se permite fallar, se permite sentir miedo frente a la inmensidad del horizonte, y lo más importante, se permite cuestionar su propia capacidad antes de abrazar su destino. Esa vulnerabilidad es la que hace que su transición hacia la jefatura sea tan humana y cercana, conectando con cualquier persona que se haya sentido pequeña ante una responsabilidad que parece superar sus fuerzas. La complejidad de Maui, por su parte, añade una capa de melancolía a la aventura que pocos esperaban en una cinta de estas características. El hecho de que sus tatuajes cobren vida propia como una conciencia externa subraya el conflicto interno de un ser que ha vivido siglos intentando olvidar su origen mortal. La pequeña versión animada de sí mismo que vive en su piel actúa como su brújula moral, recordándonos que, a veces, necesitamos mirar nuestras propias contradicciones de frente para poder avanzar. La evolución de este semidios no se mide por las batallas ganadas con su anzuelo mágico, sino por los momentos de silencio donde deja de lado su arrogancia para escuchar el dolor de su compañera. Es una lección sobre la humildad que los guionistas supieron tejer con una delicadeza sorprendente, alejándose de los tropos tradicionales de fuerza bruta. La maestría técnica empleada para dar vida a los entornos naturales también merece una mención especial, pues el océano en esta historia deja de ser un simple escenario para convertirse en el mentor silencioso de Moana. Los animadores trabajaron incansablemente para que cada salpicadura, cada onda y cada destello de luz sobre el agua reflejara una emoción específica. Esta atención al detalle no es solo un alarde visual, sino un tributo a la conexión sagrada que los pueblos del Pacífico han mantenido con su entorno durante milenios. Cuando Moana navega, no solo está leyendo el viento o las corrientes, está entablando un diálogo con una fuerza vital que la reconoce como su igual. Finalmente, el acto de devolver el corazón a Te Fiti no es una victoria sobre un enemigo, sino un acto de sanación. La transformación de la monstruosa Teka, una criatura consumida por el fuego y la furia, en la diosa dadora de vida, es quizás el mensaje más poderoso de la obra. Nos enseña que la oscuridad, ya sea en el mundo o en nuestro interior, rara vez es pura maldad, sino a menudo un grito de auxilio tras una pérdida. La valentía de Moana al caminar hacia la lava, sin armas y con la única defensa de su propia empatía,
redefine el concepto de heroísmo. En ese instante, la película se desprende de las etiquetas de fantasía para convertirse en una parábola sobre la redención. Motunui no solo se salva físicamente, sino que recupera su alma al recordar que su historia, sus canciones y sus mapas de navegación son el latido que mantiene viva su identidad frente a la inmensidad del tiempo y del mar. El impacto perdurable de esta obra también radica en cómo redefine la relación entre el individuo y su comunidad. A lo largo de la travesía, Moana comprende que su identidad no se construye en el aislamiento, a pesar de la soledad que a menudo siente en alta mar. Su liderazgo no se basa en el dominio de sus súbditos, sino en la capacidad de devolverles el valor para mirar más allá del arrecife que, por generaciones, los mantuvo confinados en una zona de confort impuesta por el miedo. Esta transición de una heredera silenciada a una capitana que lidera con el ejemplo es una poderosa metáfora sobre la importancia de desafiar las estructuras heredadas, cuando éstas han dejado de ser útiles para el bienestar del grupo. En cuanto a los elementos visuales, la paleta de colores desempeña un papel crucial al diferenciar los estados anímicos de nuestros protagonistas. Mientras los tonos cálidos y dorados de Motunui representan la seguridad y la nostalgia de la infancia, los azules profundos y las tonalidades volcánicas del Alotai nos sumergen en un terreno psicológico donde el peligro es tanto externo como interno. El diseño de las criaturas no es meramente estético, sino que funciona como una extensión de los temas centrales. Por ejemplo, la naturaleza insaciable del cangrejo Tamatoa es una manifestación grotesca del ego, un espejo que advierte al espectador sobre los peligros de perder la esencia personal en la búsqueda de reconocimiento material. La película nos muestra que el brillo del oro es frío y estéril, en comparación con la calidez de un vínculo humano sincero. La música, por su parte, funciona como un ancla narrativa que sostiene la carga emocional de los personajes en sus momentos de mayor duda. La interpretación vocal permite que las canciones se conviertan en soliloquios que revelan la angustia y, posteriormente, la liberación de los héroes. Cuando Moana canta sobre su conexión con el horizonte, no solo está expresando un deseo de exploración, sino un grito de libertad ante las expectativas de una sociedad que espera que ella se mantenga estática. Esa angustia es universal, y el hecho de que la película valide esas emociones como necesarias para el crecimiento personal es lo que permite que la historia siga resonando en audiencias de todas las edades. Al cerrar este capítulo de su vida, Moana ya no es la joven que se perdía en los recuerdos de su abuela Tala. Se ha convertido en la nueva guardiana de una sabiduría milenaria que mezcla la navegación astronómica con la inteligencia emocional. Su regreso a casa es triunfal, pero no porque haya derrotado a un titán, sino porque ha traído consigo la capacidad de soñar nuevamente. El legado que deja no es solo la recuperación de las tierras, sino el renacimiento de una cultura de navegantes que aprendió, a través de ella, que el océano no es una barrera, sino un camino abierto hacia el infinito. Esta travesía nos confirma que la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de cambiar de rumbo cuando la verdad nos llama, recordándonos que siempre somos los capitanes de nuestra propia odisea personal. El legado de Moana no se detiene en las costas de su isla, sino que se extiende hacia el horizonte infinito como una onda expansiva de esperanza. Tras haber restaurado el corazón de Te Fiti, la joven jefa comprende que su papel va mucho más allá de la gestión administrativa o la preservación de las tradiciones antiguas. Se convierte en una visionaria que entiende la necesidad de la evolución constante. Este cambio de mentalidad es fundamental, pues demuestra que la cultura no es un artefacto estático guardado en una vitrina, sino un organismo vivo que debe adaptarse para sobrevivir. La forma en que ella integra a su pueblo en este nuevo paradigma, enseñándoles a leer las estrellas y a confiar nuevamente en los vientos, es un testimonio de su capacidad de liderazgo empático y transformador. La relación entre los ancestros y las nuevas generaciones se revela aquí como el pilar fundamental de la trama. A través de la figura del espíritu de la abuela Tala, quien ahora acompaña a Moana bajo la forma de una mantarraya, la película sugiere que nunca estamos verdaderamente solos en nuestras decisiones más difíciles.
Este elemento místico añade una dimensión espiritual que enriquece el relato, sugiriendo que la sabiduría de quienes nos precedieron sigue guiando nuestras manos al timón, incluso cuando el mar se vuelve turbulento. La valentía de Moana, en este sentido, es también un acto de gratitud hacia su linaje, al reclamar para su gente el don de la navegación que una vez les permitió conquistar los vastos océanos del mundo. Maui, al encontrar finalmente su paz interior, se retira de la escena con una dignidad redescubierta. Su despedida no es el final de su historia, sino el inicio de una vida donde ya no necesita la validación externa del anzuelo o de la adoración de los mortales. Este arco de personaje es una lección de madurez para el espectador, ya que nos enseña que el verdadero heroísmo reside en la capacidad de desprenderse de las etiquetas que nos definen para simplemente existir en armonía con nuestro propósito. Él ha dejado de ser el semidios que buscaba fama para ser el aliado que protege la vida. Su transformación es el reflejo del equilibrio que Moana ha logrado instaurar en el mundo natural. En última instancia, el éxito de este relato reside en su universalidad. La historia de Moana es, en esencia, la historia de cada individuo que se atreve a mirar más allá de lo conocido. Nos invita a reconocer que nuestras dudas son parte del mapa y que, al igual que la protagonista, poseemos en nuestro interior la capacidad de sanar las heridas del pasado. El océano, con sus mareas y sus secretos, seguirá siendo testigo de las aventuras de aquellos que, como ella, deciden navegar con el corazón como brújula. La paz que ahora reina en Motunui es el recordatorio constante de que, cuando escuchamos la voz que nos impulsa a crecer, no solo nos encontramos a nosotros mismos, sino que abrimos el camino para que otros encuentren su propia libertad en medio de la inmensidad. La resonancia de la historia de Moana en el espectador moderno es profunda, porque logra articular el conflicto entre la seguridad del hogar y el llamado irresistible de la autorrealización. Mientras observamos a Moana trazar su curso en las aguas del Pacífico, somos testigos de una búsqueda de soberanía emocional que trasciende la pantalla. Ella no solo está navegando físicamente, está atravesando los estratos de su propia psique, dejando atrás la complacencia para abrazar la incertidumbre. Este es el núcleo de lo que convierte a esta travesía en una experiencia transformadora. La premisa de que no podemos ser dueños de nuestro destino si no estamos dispuestos a perder de vista la costa. El impacto de la música, compuesta en parte por Lin-Manuel Miranda, actúa como un tejido conectivo entre la tradición oral y la audiencia contemporánea. Las canciones funcionan como faros, iluminando los rincones más oscuros de la duda personal de Moana. Saber quién eres, en particular, no es solo una composición melódica. Es una declaración de principios que desarma el miedo y la hostilidad. Al cantar, Moana no está tratando de convencer a TK de que se rinda, sino que está reconociendo la identidad dolorosa detrás de la monstruosidad, un gesto de una madurez emocional inusual en el cine de aventuras. Es una lección sobre cómo la empatía radical puede ser una herramienta más poderosa que cualquier arma o poder sobrenatural. En cuanto a la dinámica entre los personajes, el perro guardián que acompaña a Moana, Hei Hei, ofrece un contrapunto cómico que, aunque pueda parecer trivial, refuerza la idea de que la grandeza a menudo se encuentra en medio de la imperfección. La presencia de este personaje a menudo desorientado subraya que el viaje no requiere una perfección absoluta, sino simplemente presencia. Por otro lado, Maui, con sus tatuajes que parecen narrar una epopeya constante, nos recuerda que estamos formados por todas las historias que hemos vivido y por todas las expectativas que otros han depositado sobre nosotros. Su viaje paralelo hacia la autoaceptación nos enseña que el perdón, especialmente el perdón hacia uno mismo por los errores del pasado, es el requisito indispensable para cualquier forma de redención duradera. La animación del océano, tratada con el respeto que se le otorgaría a una divinidad, es quizás la mayor proeza técnica que enmarca este relato. No es solo agua, es un interlocutor que respira, que se enfurece y que consuela. Esta representación técnica captura la esencia del animismo presente en las culturas polinesias.
donde la naturaleza no es un recurso a explotar, sino un ente con el que se debe convivir bajo un contrato de respeto mutuo. Cada interacción entre Moana y el mar es un diálogo de gratitud, un recordatorio constante de que formamos parte de un sistema mucho más grande que nuestra propia voluntad individual. Al final, cuando Moana regresa a su pueblo, no lo hace con la arrogancia del conquistador, sino con la humildad de quien ha comprendido que el liderazgo es una forma de servicio. La transición de Motunui, de una sociedad estancada a una comunidad de navegantes, simboliza la capacidad humana para romper con los ciclos de trauma generacional. La película nos deja con la convicción de que nuestras historias personales, por más cargadas de sombras que estén, son los mapas necesarios para navegar hacia un futuro donde la valentía se mida por nuestra capacidad de conectar con lo que nos rodea. Es un cierre que nos invita a todos a salir a la cubierta, alzar la vista hacia las estrellas y reconocer que, sin importar cuán inmenso sea el océano de nuestras vidas, siempre seremos capaces de encontrar el camino de vuelta hacia nuestro verdadero ser. El viaje de Moana también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y el ritmo en la vida. A menudo nos sentimos presionados por cronogramas externos, por las expectativas de nuestros padres o por los mandatos de una sociedad que espera resultados inmediatos. Sin embargo, la protagonista aprende que la navegación, al igual que la vida, tiene sus propios tiempos. Hay momentos para desplegar las velas con fuerza y otros para dejarse llevar por la corriente, confiando en el instinto. Esta lección de sabiduría ancestral es la que equilibra su energía juvenil, transformándola en una líder capaz de esperar el momento preciso para actuar, demostrando que la verdadera fuerza también reside en la contención y en la observación atenta de los ciclos naturales. Los pequeños detalles en la relación entre Moana y Maui, como el hecho de que él intente ocultar su desconsuelo detrás de burlas o fanfarronería, nos hablan directamente a nosotros como espectadores adultos. Todos cargamos con versiones de nuestro propio anzuelo mágico, esas habilidades o logros que exhibimos para sentirnos validados por el mundo. La película nos invita a preguntarnos qué pasaría si decidiéramos soltar esas máscaras y ser simplemente nosotros mismos frente al abismo. Es fascinante observar cómo Moana, sin juzgarlo, logra ver a través de la armadura de Maui, ofreciéndole una mirada de aceptación que él nunca pudo darse a sí mismo. Esa es la esencia de la redención en la historia. No es un evento grandioso, sino la acumulación de pequeños momentos de vulnerabilidad compartida. Desde una perspectiva narrativa, el entorno de Motunui al principio de la cinta refleja un paraíso que, aunque hermoso, se siente como una jaula dorada. El miedo al océano del padre de Moana es una metáfora sobre el trauma generacional, el deseo de proteger a los seres queridos limitando su mundo para evitarles el dolor. La película subvierte este tropo al mostrar que la verdadera protección no consiste en cercar los límites, sino en enseñar a navegar en ellos. Al romper esa barrera, Moana no solo se salva a sí misma, sino que libera a todo su pueblo de la parálisis del miedo. Es una lección poderosa sobre cómo el amor paternal a veces necesita evolucionar para permitir que la descendencia florezca en su máximo esplendor. La atmósfera visual de las secuencias nocturnas, con el cielo nocturno del Pacífico sirviendo como un mapa lleno de estrellas, resalta la belleza de lo desconocido. Los animadores capturaron esa inmensidad con un uso magistral de la luz, haciendo que incluso en la oscuridad más profunda, el espectador sienta una sensación de asombro en lugar de terror. Es esa capacidad de encontrar guía en lo invisible, en las luces lejanas de las constelaciones, lo que define el carácter de Moana. Ella nos enseña que, cuando los mapas conocidos dejan de ser útiles, todavía podemos orientarnos si aprendemos a leer las señales sutiles de nuestra intuición y el legado de quienes caminaron antes que nosotros. Finalmente, el desenlace en Motunui es un recordatorio de que la paz recuperada no es una ausencia de desafíos, sino una nueva conciencia de nuestra capacidad para enfrentarlos. La vida de Moana ya no es una línea recta predeterminada, sino un horizonte en constante expansión.
Al reconocer que el océano no es un peligro, sino un vasto campo de posibilidades, la película transforma la ansiedad existencial en una invitación a la aventura. El legado de esta historia perdura porque nos susurra que, al igual que la protagonista, todos somos navegantes de nuestras propias vidas y que, sin importar cuán vasto parezca el mar, siempre habrá una estrella, una ola o una canción que nos guíe de vuelta a nuestra esencia más profunda. La travesía hacia el autodescubrimiento culmina con una lección sobre la impermanencia de las fronteras físicas y emocionales. A medida que la estela del barco de Moana se desvanece en la inmensidad del horizonte, el espectador comprende que la verdadera odisea no terminó al devolver la gema a Te Fiti, sino que apenas comenzó con la decisión de navegar más allá de los arrecifes. Este cierre no propone una solución definitiva a los problemas, sino una actitud ante ellos, la disposición de ser exploradores constantes de nuestro propio espíritu. La historia se convierte entonces en un testamento sobre la importancia de la curiosidad, sugiriendo que la vida es una navegación perpetua, donde la comodidad del puerto es solo un interludio necesario para recargar las fuerzas antes de la siguiente expedición hacia lo desconocido. La madurez de Moana al regresar a Motunui se manifiesta no en una pose de mando soberbio, sino en la serenidad con la que guía a los suyos hacia el agua. Ha transformado el miedo ancestral de su padre en una curiosidad colectiva, convirtiendo a su comunidad de campesinos en una sociedad de exploradores que honra sus raíces mientras abraza la vanguardia. Esta transición es una parábola sobre cómo el liderazgo auténtico consiste en encender una chispa en otros, permitiéndoles descubrir su propio potencial. La abuela Tala, observando este renacimiento desde su nueva forma marina, se convierte en el símbolo de esa sabiduría ancestral, que lejos de ser un peso muerto, es la corriente que sostiene la embarcación de las nuevas generaciones. Maui, por su parte, aparece en las escenas finales como un ser liberado del peso de la gloria artificial. Su presencia es menos estridente y más profunda, reflejando que ha encontrado en la amistad y en el servicio a los demás una fuente de satisfacción que ningún tatuaje o hazaña pasada podría replicar. Su arco narrativo nos deja con la reconfortante idea de que nunca es tarde para reescribir nuestra propia historia, incluso si las marcas de nuestras batallas previas nos siguen acompañando. Al igual que el anzuelo mágico, las herramientas que utilizamos para navegar por la vida pueden cambiar de forma, pero es nuestra intención y nuestra honestidad lo que finalmente determina el curso de nuestra existencia. El impacto emocional de la película se asienta en la idea de que la reconciliación con el entorno es en realidad un acto de reconciliación con uno mismo. La restauración del equilibrio en la isla es el reflejo externo de la armonía interior que Moana ha conquistado tras enfrentarse a sus sombras. Nos recuerda que, en el vasto océano de la existencia humana, las tempestades son inevitables y las noches sin brújula ocurren, pero es nuestra capacidad de escuchar nuestra voz interna y de confiar en los lazos que tejemos con los demás lo que nos mantiene a flote. La historia se despide como un susurro del viento, recordándonos que todos llevamos un océano en el pecho, esperando pacientemente el momento en que decidamos soltar las amarras y aventurarnos hacia la siguiente gran verdad de nuestras vidas. La conexión final que se establece entre el pueblo y el mar tras el regreso de Moana es quizás la imagen más poderosa de toda la narrativa. No se trata solo de la recuperación de la pesca o de la fertilidad de la tierra, sino de la restauración de una dignidad perdida que había sido enterrada bajo capas de precaución excesiva. Los habitantes de Motunui, que durante años caminaron con la mirada baja y el espíritu constreñido, ahora levantan la vista hacia las constelaciones, recuperando el lenguaje de los astros que sus antepasados dominaron. Este renacimiento cultural nos habla de cómo las sociedades a menudo olvidan su grandeza cuando el miedo se institucionaliza, y cómo se requiere de un individuo valiente, alguien con la suficiente determinación para desafiar el statu quo, para reconectar a una comunidad con su propósito histórico. Es fascinante observar cómo la película trata la figura del mentor.
El espíritu de la abuela Tala no dicta lecciones magistrales ni impone dogmas. En cambio, se manifiesta a través de la naturaleza y de señales que Moana debe aprender a interpretar. Esta relación subraya una verdad fundamental. Los ancestros no son guías que nos llevan de la mano, sino ecos que resuenan en nuestra intuición cuando estamos listos para escuchar. La transición de Moana de una aprendiz a una líder es una evolución silenciosa y orgánica, marcada no por grandes discursos, sino por la consistencia de sus acciones. Cada vez que ella elige la empatía sobre la fuerza bruta, está dictando las nuevas leyes de una sociedad que valora la sabiduría sobre el dominio. Por otro lado, la figura de Maui, ya redimido y en paz con su propia mortalidad, se convierte en una representación de la vulnerabilidad aceptada. Al final, el semidios que buscaba desesperadamente el aplauso de la humanidad entiende que la verdadera gratitud nace del servicio genuino y de la lealtad compartida. Su evolución es un espejo para el espectador. A todos nos llega el momento de aceptar nuestras cicatrices, esas marcas en la piel que cuentan nuestras derrotas, y reconocer que son precisamente esas huellas las que nos hacen humanos y, por ende, merecedores de pertenencia. La complicidad que queda entre él y Moana es una amistad desinteresada, un vínculo forjado no por la necesidad de supervivencia, sino por el respeto mutuo entre dos seres que han sido transformados por la misma aventura. La estética del agua, que evoluciona desde ser un elemento amenazante hasta convertirse en un aliado fiel, es la metáfora definitiva del crecimiento. Al principio de la película, el océano es un límite infranqueable. Al final, es un camino que no tiene final. Esta transformación visual nos recuerda que la vida es, en esencia, una proyección de nuestra propia percepción. Si elegimos ver el mundo como un conjunto de restricciones, viviremos en una isla pequeña. Si elegimos verlo como un vasto océano de posibilidades, nuestra vida se expandirá tanto como nuestra voluntad nos permita navegar. La historia de Moana termina con esta promesa silenciosa. El horizonte no es una línea que nos separa de algo, sino un umbral que nos invita a seguir descubriendo quiénes somos a medida que avanzamos hacia lo desconocido. La verdadera genialidad de esta historia reside en cómo logra convertir la mitología en una experiencia personal, casi íntima. Mientras Moana surca las olas, el espectador siente que no está viendo una simple aventura animada, sino asistiendo al nacimiento de una conciencia que reconoce su responsabilidad con el mundo. La forma en que ella asume su liderazgo, no como un título impuesto por la herencia, sino como un compromiso adquirido a través del sacrificio y la escucha, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el tejido social. La comunidad de Motunui deja de ser un grupo de individuos aislados por el miedo, y se transforma en una entidad colectiva que vuelve a confiar en el ritmo de la naturaleza. Este proceso de sanación comunitaria es una lección sobre cómo la recuperación de la identidad colectiva comienza siempre con el acto individual de valentía de una persona que decide romper sus propias cadenas. La figura de la abuela Tala, cuya presencia permanece en la historia incluso después de su transición espiritual, encarna la idea de que los legados no mueren si los mantenemos vivos mediante nuestras acciones diarias. Su papel como guía, más allá de la muerte, es una metáfora de la memoria colectiva que sustenta la cultura polinesia. Cuando los animadores decidieron plasmar su espíritu como una criatura marina, capturaron la esencia de una conexión sagrada donde lo humano y lo natural son inseparables. Para Moana, el mar es un padre, pero la abuela es la brújula. Juntos, representan la dualidad entre la fuerza vital que nos impulsa y la sabiduría que nos impide perdernos en el camino. Este equilibrio es lo que permite que la protagonista navegue con tanta determinación hacia lo incierto. En cuanto a la evolución de Maui, el semidios nos regala una de las lecciones más humanas de la película. La idea de que podemos cambiar nuestra narrativa personal. Al desprenderse de la necesidad de ser adorado, Maui encuentra una libertad mucho más profunda que cualquier poder mágico. Su arco es un testimonio sobre cómo los errores del pasado, esas decisiones impulsivas tomadas desde la carencia, no tienen por qué dictar el resto de nuestra existencia.
Su relación con Moana, desprovista de las dinámicas de poder convencionales, se convierte en un modelo de compañerismo donde el apoyo mutuo prevalece sobre cualquier jerarquía. Es un recordatorio de que, a menudo, la redención llega cuando dejamos de intentar demostrar nuestra valía ante los demás y empezamos a trabajar por una causa que es mayor que nuestro propio ego. Mirando hacia el horizonte desde la cubierta de una canoa que ya no conoce fronteras, el espectador se queda con la sensación de que el viaje de Moana nunca terminará realmente. Su historia es un recordatorio constante de que la vida es una exploración continua, una expedición donde cada marea trae consigo un nuevo desafío y cada puesta de sol nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el camino recorrido. La película no solo nos ha narrado la gesta de una heroína, sino que ha sembrado en nosotros la semilla de la curiosidad y la empatía necesaria para navegar en nuestros propios océanos personales. Al final, lo que queda es la paz de saber que, mientras mantengamos nuestra brújula alineada con nuestra verdad interior, siempre seremos capaces de encontrar el camino a casa, incluso cuando el destino nos lleve a los confines más lejanos de lo conocido. El desenlace de la historia de Moana actúa como una invitación al autodescubrimiento constante, recordándonos que el crecimiento es un proceso cíclico. Al observar a los jóvenes de Motunui aprender las artes de la navegación, vemos que Moana ha logrado algo que va más allá de la paz política. Ha democratizado la audacia. Ya no es una hazaña reservada solo para una líder excepcional, sino una herencia compartida que devuelve a su pueblo la libertad de ser dueños de su propio destino. Esta transición es el clímax emocional definitivo, pues sugiere que el verdadero éxito de un líder no es ser indispensable, sino preparar a los demás para que ellos mismos puedan tomar el timón cuando la marea cambie. Es necesario valorar cómo la película trata el concepto del fracaso. En varios momentos, Moana se siente incapaz, perdida en la inmensidad, cuestionando si realmente el océano cometió un error al elegirla. Estos momentos de angustia, lejos de ser un relleno narrativo, son la columna vertebral de su desarrollo. La historia nos enseña que el miedo no es la ausencia de coraje, sino la antesala de la sabiduría. Al permitirse ser vulnerable, Moana conecta con una audiencia que entiende perfectamente lo que significa estar frente a un horizonte inabarcable sin saber exactamente si las fuerzas alcanzarán para cruzarlo. Esa humanidad compartida es lo que hace que su victoria final se sienta tan merecida y tangible. La presencia de Maui en este capítulo final del relato nos ofrece una perspectiva sobre la humildad. Después de haber sido un semidios cuya identidad dependía enteramente de la admiración ajena, su renuncia al anzuelo, o al menos a la obsesión por él, señala un cambio de paradigma. Él ya no necesita ser el héroe de las leyendas para sentirse digno de existir. Esta lección sobre la autoestima, despojada de las exigencias del ego, es quizá el mensaje más maduro que la cinta entrega al espectador. Maui aprende que ser grande no implica realizar hazañas imposibles, sino estar presente para aquellos que necesitan un aliado en momentos de tormenta. Finalmente, el océano sigue siendo el protagonista silencioso que sostiene este legado. Como un lienzo en blanco que cambia con la luz y las estaciones, el mar nos recuerda que la vida misma es una constante adaptación. Motunui ya no es una prisión de arrecifes, sino el punto de partida para una vida de exploración. La lección que nos llevamos es que siempre estamos navegando, incluso cuando estamos en tierra firme. Cada decisión que tomamos y cada duda que enfrentamos son pequeñas olas que nos acercan a nuestra propia verdad. Moana nos deja con la convicción de que, mientras tengamos el valor de alzar la vista y el corazón abierto para escuchar nuestra propia voz, no habrá tormenta capaz de hundir nuestra voluntad ni horizonte demasiado vasto para que no podamos llamarlo nuestro. La travesía de Moana, en su etapa final, se convierte en un eco resonante que se filtra en el tejido de la vida cotidiana de Motunui. La reconstrucción de la isla no es solo un proceso de recuperación de los recursos naturales, sino un profundo trabajo de arquitectura emocional. Al enseñar a sus habitantes a navegar, Moana está, en esencia, reescribiendo la gramática del miedo con la que crecieron sus padres.
Cada niño que sube a una canoa, cada anciano que vuelve a mirar el mar sin el velo del terror, representa una victoria silenciosa sobre el trauma generacional. Ella ha logrado convertir la isla prisión en la isla cuna, un punto de origen desde el cual la audacia es el bien más preciado y compartido. La figura de Maui en esta etapa posterior es fascinante por su quietud. Ya no es el semidios que necesita llenar cada espacio con el sonido de sus propias proezas. Su silencio es ahora un testimonio de su plenitud. Es curioso notar cómo la película maneja el peso de las expectativas. Tanto Moana como Maui tuvieron que desprenderse de las etiquetas que el mundo les impuso, la de jefa perfecta y la de héroe infalible, para encontrar quiénes eran realmente. Cuando Maui observa a la comunidad de navegantes desde la distancia, lo hace con la satisfacción de quien ha dejado de buscar afuera lo que finalmente ha encontrado dentro. Su relación con Moana se ha solidificado en una alianza de iguales, donde el respeto no se exige, sino que se reconoce en la mutua vulnerabilidad. El papel de la naturaleza, especialmente a través de la representación artística de los tatuajes de Maui y las mareas, funciona como un lenguaje visual que nos recuerda nuestra propia impermanencia. Los tatuajes de Maui son, en realidad, un diario de vida grabado en su propia piel, un recordatorio de que somos la suma de nuestros encuentros y nuestras caídas. Al observar cómo estos dibujos reaccionan y cambian según el estado de ánimo o la madurez del personaje, el espectador es invitado a considerar sus propias cicatrices no como defectos, sino como parte de la cartografía personal que nos guía hacia nuestro propósito. No somos estatuas de mármol impolutas, somos seres en constante devenir, cuya historia se escribe con cada decisión valiente que tomamos ante la incertidumbre. La banda sonora y el diseño sonoro de la película terminan por envolver al espectador en una atmósfera donde la música funciona como una oración. Saber quién eres ya no es solo una canción, es un mantra para cualquiera que se haya sentido fragmentado por las crisis personales. Al integrar esta melodía en los momentos de mayor tensión, la película logra que la audiencia no solo vea la lucha, sino que la sienta en el pecho. Es este nivel de detalle emocional el que eleva a Moana por encima del género fantástico, situándola como una obra sobre la redención. La paz que finalmente llega a Motunui es el resultado de un largo camino de autoperdón. Nos enseña que el heroísmo comienza en el preciso momento en que dejamos de pelear contra nuestra propia naturaleza y comenzamos a navegar con ella. Al final, cuando Moana se para en la orilla al atardecer, no es la misma joven que soñaba con el horizonte por mera rebeldía. Es una navegante consciente de que, aunque el mar es impredecible, ella posee la brújula necesaria para leerlo. El legado de la película es, en última instancia, una promesa de libertad. La seguridad de que, mientras tengamos la valentía de explorar nuestra propia profundidad, ninguna tormenta podrá impedir que alcancemos la orilla de nuestro verdadero ser. Motunui florece ahora bajo un cielo infinito, y cada habitante que se lanza a las olas es un pequeño sol que expande la luz del propósito, recordándonos que, en este vasto océano de la existencia, nunca estamos realmente solos si nos atrevemos a navegar juntos. La maduración definitiva de Moana no se manifiesta en una corona, sino en la callosidad de sus manos curtidas por el remo y en la serenidad que habita en su mirada cada vez que observa el vaivén del Pacífico. Al liderar a su pueblo de vuelta a la navegación, ella ha instaurado una pedagogía del asombro. Ya no se le enseña a los jóvenes qué deben temer, sino qué pueden descubrir. La isla, que antes funcionaba como un recinto cerrado donde la tradición era una cadena, se ha transformado en un laboratorio de exploración. Este cambio es quizás el legado más brillante de la protagonista. La validación de que el conocimiento no es estático, sino que se nutre del movimiento y de la capacidad de actualizar nuestros mapas mentales frente a la realidad cambiante. La transformación de Maui hacia un estado de introspección revela una capa final de melancolía que dota al personaje de una tridimensionalidad asombrosa. Aquel semidios que, al inicio,
se presentaba como un fanfarrón invulnerable. Ahora se mueve con la mesura de quien ha comprendido que la fuerza real no reside en el músculo ni en el anzuelo, sino en la capacidad de ser vulnerable. Su despedida de Motunui, lejos de ser una ruptura, es un recordatorio de que la verdadera amistad es aquella que nos permite ser nosotros mismos sin necesidad de artificios. Maui es ahora el guardián de su propia historia, un ser que, al aceptar sus fracasos y sus dudas, ha dejado de ser una leyenda distante para convertirse en una presencia real, alguien que ha aprendido a valorar la paz de una tarde en el mar por encima de la gloria de los templos. El océano, como mentor constante, ha dejado de ser una fuerza caprichosa para convertirse en un espejo de la psique humana. La forma en que la película trata la muerte y el espíritu, a través de la figura de la abuela Tala, eleva el relato hacia una dimensión casi metafísica. Tala no se ha ido. Ella es el viento que hincha las velas y la corriente que guía a Moana en los días de niebla. Este vínculo espiritual refuerza una verdad fundamental para cualquier espectador. Los que nos precedieron no están ausentes, sino integrados en el mapa que guía nuestras decisiones. La valentía de Moana no es individualista, sino una herencia reconectada, un puente tejido a través de las generaciones que sostiene la embarcación en las aguas más turbulentas. Los colores y la luz con los que los animadores cierran este ciclo en Motunui no son casuales. Los tonos dorados y esmeraldas, que antes se sentían restrictivos y asfixiantes en la isla, ahora vibran con una vitalidad nueva, una luz que permite ver los detalles, las texturas de la arena y el brillo en los ojos de los habitantes. Es el triunfo de la empatía sobre el ego. Al curar a Te Fiti, Moana curó también la percepción de su propio pueblo. La lección es clara. El mundo que habitamos es un reflejo de nuestro interior. Si miramos al mundo con miedo, el mundo será un lugar pequeño y restringido. Si lo miramos con curiosidad y respeto, el mundo se revela como un océano de oportunidades interminables. Al cerrar este capítulo, la historia nos deja una pregunta fundamental sobre nuestra propia odisea. ¿Qué arrecifes estamos esperando cruzar? Moana nos recuerda que, a menudo, la barrera más alta no es el horizonte, sino nuestra propia duda. Ella es el arquetipo de la navegante que, habiendo conquistado sus miedos, ahora enseña a otros a leer las estrellas. Su legado es un faro encendido para cualquiera que sienta que su isla se ha quedado pequeña. Mientras el barco se aleja, sabemos que la historia no termina aquí. El mar sigue ahí, vasto, imponente y expectante, esperando a que el próximo navegante se atreva a alzar la vela y, sobre todo, a confiar en el latido de su propio corazón como la única brújula que nunca miente. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este video para apoyarnos. El día de hoy vamos a discutir la película Moana de 2016. La historia comienza en la isla de Motunui, donde conocemos a Moana, una joven destinada a liderar a su pueblo, cuyo corazón late al ritmo del océano. Desde pequeña, ella siente una conexión profunda con el mar, una fuerza que la atrae más allá del arrecife a pesar de las restricciones de su padre, el jefe Tui. Esta dinámica familiar refleja la tensión universal entre el deber y la vocación personal, un tema que resuena con la vida de los guionistas y directores del filme, quienes buscaron en sus propias raíces polinesias la esencia de la determinación. La abuela Tala, la guardiana de los relatos antiguos, es quien finalmente le revela a Moana su verdadera identidad como navegante, inspirándola a buscar al semidios Maui para devolver el corazón robado de la diosa Te Fiti. El encuentro entre Moana y Maui es uno de los momentos más brillantes de la película. Maui, interpretado con una energía arrolladora, es un semidios lleno de tatuajes que cuentan su historia, lo cual fue un acierto técnico y narrativo sorprendente. Cada marca en su piel se mueve, revelando sus inseguridades y su pasado como un héroe que buscaba desesperadamente la aprobación humana.
A través de este viaje, la película explora la idea de que la grandeza no reside en el poder absoluto, sino en la capacidad de reconocer quiénes somos realmente. La evolución de Maui, desde su egoísmo inicial hasta su redención, es un espejo de la madurez de Moana, quien aprende que su fuerza no proviene de ser una guerrera tradicional, sino de su capacidad para escuchar al océano y liderar con empatía. A medida que avanzan por el vasto Pacífico, enfrentándose a piratas de coco llamados Kakamora y al imponente cangrejo Tamatoa, el viaje se transforma en una búsqueda de autodescubrimiento. La banda sonora, impregnada de las melodías de Lin-Manuel Miranda, añade una capa de autenticidad que eleva la narración a un nivel casi mítico. Es fascinante pensar en cómo los animadores viajaron por Oceanía para absorber la cultura, los colores y el respeto por la navegación, logrando que el agua misma parezca un personaje vivo que interactúa con la protagonista. Al final, cuando Moana se enfrenta a Te ella comprende que la verdadera solución no es la batalla violenta, sino el restablecimiento del equilibrio. Su decisión de acercarse a la diosa con compasión es el clímax perfecto para una heroína moderna, recordándonos que, a veces, la valentía más grande es simplemente devolverle al mundo lo que le fue arrebatado. Con este desenlace, Motunui recupera su prosperidad y Moana se consolida no solo como una jefa, sino como una guía para su gente, marcando un hito en la historia de la animación donde el heroísmo se redefine a través del autoconocimiento y el respeto por la naturaleza. La travesía de Moana no solo se define por sus hazañas, sino por el profundo peso emocional que conlleva la responsabilidad de su linaje. Cuando ella finalmente comprende que el océano no la eligió por azar, sino por la fortaleza de su espíritu, el relato se convierte en un canto a la identidad. Hay algo profundamente conmovedor en la relación entre Moana y el mar. Una entidad que en la película funciona casi como un padre espiritual, protector y desafiante a la vez, que la empuja a abandonar la seguridad de su isla natal. Es aquí donde los animadores de Disney brillan con luz propia, ya que el agua fue diseñada con una complejidad técnica que evoca el respeto sagrado que las culturas polinesias tienen por las mareas. Por otro lado, la figura de Maui nos permite reflexionar sobre la vulnerabilidad detrás de la máscara de invulnerabilidad. Aunque se nos presenta como un semidios jactancioso que presume de sus tatuajes y de sus logros pasados, la narrativa nos permite ver las fisuras en su armadura. Su necesidad constante de ser admirado es, en esencia, la búsqueda de un afecto que nunca recibió durante su infancia humana. La complicidad que surge entre él y Moana es genuina, despojada de cualquier romance forzado, centrándose exclusivamente en un aprendizaje mutuo. Él le enseña a navegar por las estrellas, técnicas ancestrales que requieren una intuición casi espiritual, mientras que ella le enseña a Maui que su valor no depende de sus actos heroicos, sino de la bondad de su corazón. La secuencia en el reino de la Lotai, donde reside Tamatoa, sirve como un contraste necesario frente a la luz del océano. Es un mundo sumergido en la avaricia y el brillo superficial, representando todo lo que Moana debe evitar en su camino hacia el liderazgo. Mientras Tamatoa vive obsesionado con acumular tesoros que no puede disfrutar, Moana aprende que el legado se construye a través de la conexión con el entorno. La música, en especial temas como Saber quién eres, actúa como un monólogo interno que rompe la cuarta pared emocional, haciendo que el espectador sienta la angustia de Moana al enfrentarse a la inmensidad de su destino. Al concluir su travesía, el regreso a Motunui no es simplemente el cierre de un círculo, sino el inicio de una nueva era. La comunidad, que antes vivía temerosa tras el arrecife, ahora adopta la navegación como parte fundamental de su identidad recuperada. Moana se convierte en la encarnación del puente entre el mito y la realidad, demostrando que la verdadera jefa no es quien dicta órdenes desde la orilla, sino quien se atreve a navegar lo desconocido. La película, en última instancia, nos deja con la enseñanza de que nuestras cicatrices, como las de Maui, o nuestras dudas, como las de Moana, son parte integral de la brújula que nos guía hacia nuestro propósito.
Es un recordatorio atemporal de que el heroísmo comienza cuando aceptamos nuestra propia historia con todas sus luces y sombras. Más allá de la superficie narrativa, la película logra trascender gracias a la profundidad psicológica de sus protagonistas, quienes se encuentran en un estado de transformación constante. Moana no es una heroína estática. Su viaje es una metamorfosis donde la duda inicial se convierte en una determinación inquebrantable. A menudo, los personajes femeninos en el cine de animación han sido retratados bajo un prisma de perfección, pero Moana se permite fallar, se permite sentir miedo frente a la inmensidad del horizonte, y lo más importante, se permite cuestionar su propia capacidad antes de abrazar su destino. Esa vulnerabilidad es la que hace que su transición hacia la jefatura sea tan humana y cercana, conectando con cualquier persona que se haya sentido pequeña ante una responsabilidad que parece superar sus fuerzas. La complejidad de Maui, por su parte, añade una capa de melancolía a la aventura que pocos esperaban en una cinta de estas características. El hecho de que sus tatuajes cobren vida propia como una conciencia externa subraya el conflicto interno de un ser que ha vivido siglos intentando olvidar su origen mortal. La pequeña versión animada de sí mismo que vive en su piel actúa como su brújula moral, recordándonos que, a veces, necesitamos mirar nuestras propias contradicciones de frente para poder avanzar. La evolución de este semidios no se mide por las batallas ganadas con su anzuelo mágico, sino por los momentos de silencio donde deja de lado su arrogancia para escuchar el dolor de su compañera. Es una lección sobre la humildad que los guionistas supieron tejer con una delicadeza sorprendente, alejándose de los tropos tradicionales de fuerza bruta. La maestría técnica empleada para dar vida a los entornos naturales también merece una mención especial, pues el océano en esta historia deja de ser un simple escenario para convertirse en el mentor silencioso de Moana. Los animadores trabajaron incansablemente para que cada salpicadura, cada onda y cada destello de luz sobre el agua reflejara una emoción específica. Esta atención al detalle no es solo un alarde visual, sino un tributo a la conexión sagrada que los pueblos del Pacífico han mantenido con su entorno durante milenios. Cuando Moana navega, no solo está leyendo el viento o las corrientes, está entablando un diálogo con una fuerza vital que la reconoce como su igual. Finalmente, el acto de devolver el corazón a Te Fiti no es una victoria sobre un enemigo, sino un acto de sanación. La transformación de la monstruosa Teka, una criatura consumida por el fuego y la furia, en la diosa dadora de vida, es quizás el mensaje más poderoso de la obra. Nos enseña que la oscuridad, ya sea en el mundo o en nuestro interior, rara vez es pura maldad, sino a menudo un grito de auxilio tras una pérdida. La valentía de Moana al caminar hacia la lava, sin armas y con la única defensa de su propia empatía, redefine el concepto de heroísmo. En ese instante, la película se desprende de las etiquetas de fantasía para convertirse en una parábola sobre la redención. Motunui no solo se salva físicamente, sino que recupera su alma al recordar que su historia, sus canciones y sus mapas de navegación son el latido que mantiene viva su identidad frente a la inmensidad del tiempo y del mar. El impacto perdurable de esta obra también radica en cómo redefine la relación entre el individuo y su comunidad. A lo largo de la travesía, Moana comprende que su identidad no se construye en el aislamiento, a pesar de la soledad que a menudo siente en alta mar. Su liderazgo no se basa en el dominio de sus súbditos, sino en la capacidad de devolverles el valor para mirar más allá del arrecife que, por generaciones, los mantuvo confinados en una zona de confort impuesta por el miedo. Esta transición de una heredera silenciada a una capitana que lidera con el ejemplo es una poderosa metáfora sobre la importancia de desafiar las estructuras heredadas, cuando éstas han dejado de ser útiles para el bienestar del grupo. En cuanto a los elementos visuales, la paleta de colores desempeña un papel crucial al diferenciar los estados anímicos de nuestros protagonistas. Mientras los tonos cálidos y dorados de Motunui representan la seguridad y la nostalgia de la infancia, los azules profundos y las tonalidades volcánicas de la Lotai
nos sumergen en un terreno psicológico donde el peligro es tanto externo como interno. El diseño de las criaturas no es meramente estético, sino que funciona como una extensión de los temas centrales. Por ejemplo, la naturaleza insaciable del cangrejo Tamatoa es una manifestación grotesca del ego, un espejo que advierte al espectador sobre los peligros de perder la esencia personal en la búsqueda de reconocimiento material. La película nos muestra que el brillo del oro es frío y estéril, en comparación con la calidez de un vínculo humano sincero. La música, por su parte, funciona como un ancla narrativa que sostiene la carga emocional de los personajes en sus momentos de mayor duda. La interpretación vocal permite que las canciones se conviertan en soliloquios que revelan la angustia y, posteriormente, la liberación de los héroes. Cuando Moana canta sobre su conexión con el horizonte, no solo está expresando un deseo de exploración, sino un grito de libertad ante las expectativas de una sociedad que espera que ella se mantenga estática. Esa angustia es universal, y el hecho de que la película valide esas emociones como necesarias para el crecimiento personal es lo que permite que la historia siga resonando en audiencias de todas las edades. Al cerrar este capítulo de su vida, Moana ya no es la joven que se perdía en los recuerdos de su abuela Tala. Se ha convertido en la nueva guardiana de una sabiduría milenaria que mezcla la navegación astronómica con la inteligencia emocional. Su regreso a casa es triunfal, pero no porque haya derrotado a un titán, sino porque ha traído consigo la capacidad de soñar nuevamente. El legado que deja no es solo la recuperación de las tierras, sino el renacimiento de una cultura de navegantes que aprendió, a través de ella, que el océano no es una barrera, sino un camino abierto hacia el infinito. Esta travesía nos confirma que la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de cambiar de rumbo cuando la verdad nos llama, recordándonos que siempre somos los capitanes de nuestra propia odisea personal. El legado de Moana no se detiene en las costas de su isla, sino que se extiende hacia el horizonte infinito como una onda expansiva de esperanza. Tras haber restaurado el corazón de Te Fiti, la joven jefa comprende que su papel va mucho más allá de la gestión administrativa o la preservación de las tradiciones antiguas. Se convierte en una visionaria que entiende la necesidad de la evolución constante. Este cambio de mentalidad es fundamental, pues demuestra que la cultura no es un artefacto estático guardado en una vitrina, sino un organismo vivo que debe adaptarse para sobrevivir. La forma en que ella integra a su pueblo en este nuevo paradigma, enseñándoles a leer las estrellas y a confiar nuevamente en los vientos, es un testimonio de su capacidad de liderazgo empático y transformador. La relación entre los ancestros y las nuevas generaciones se revela aquí como el pilar fundamental de la trama. A través de la figura del espíritu de la abuela Tala, quien ahora acompaña a Moana bajo la forma de una mantarraya, la película sugiere que nunca estamos verdaderamente solos en nuestras decisiones más difíciles. Este elemento místico añade una dimensión espiritual que enriquece el relato, sugiriendo que la sabiduría de quienes nos precedieron sigue guiando nuestras manos al timón, incluso cuando el mar se vuelve turbulento. La valentía de Moana, en este sentido, es también un acto de gratitud hacia su linaje, al reclamar para su gente el don de la navegación que una vez les permitió conquistar los vastos océanos del mundo. Maui, al encontrar finalmente su paz interior, se retira de la escena con una dignidad redescubierta. Su despedida no es el final de su historia, sino el inicio de una vida donde ya no necesita la validación externa del anzuelo o de la adoración de los mortales. Este arco de personaje es una lección de madurez para el espectador, ya que nos enseña que el verdadero heroísmo reside en la capacidad de desprenderse de las etiquetas que nos definen para simplemente existir en armonía con nuestro propósito. Él ha dejado de ser el semidios que buscaba fama para ser el aliado que protege la vida. Su transformación es el reflejo del equilibrio que Moana ha logrado instaurar en el mundo natural. En última instancia, el éxito de este relato reside en su universalidad. La historia de Moana es, en esencia, la historia de cada individuo que se atreve a mirar más allá de lo conocido. Nos invita a reconocer que nuestras dudas son parte del mapa y que, al igual que la protagonista,
poseemos en nuestro interior la capacidad de sanar las heridas del pasado. El océano, con sus mareas y sus secretos, seguirá siendo testigo de las aventuras de aquellos que, como ella, deciden navegar con el corazón como brújula. La paz que ahora reina en Motunui es el recordatorio constante de que, cuando escuchamos la voz que nos impulsa a crecer, no solo nos encontramos a nosotros mismos, sino que abrimos el camino para que otros encuentren su propia libertad en medio de la inmensidad. La resonancia de la historia de Moana en el espectador moderno es profunda, porque logra articular el conflicto entre la seguridad del hogar y el llamado irresistible de la autorrealización. Mientras observamos a Moana trazar su curso en las aguas del Pacífico, somos testigos de una búsqueda de soberanía emocional que trasciende la pantalla. Ella no solo está navegando físicamente, está atravesando los estratos de su propia psique, dejando atrás la complacencia para abrazar la incertidumbre. Este es el núcleo de lo que convierte a esta travesía en una experiencia transformadora. La premisa de que no podemos ser dueños de nuestro destino si no estamos dispuestos a perder de vista la costa. El impacto de la música, compuesta en parte por Lin-Manuel Miranda, actúa como un tejido conectivo entre la tradición oral y la audiencia contemporánea. Las canciones funcionan como faros, iluminando los rincones más oscuros de la duda personal de Moana. Saber quién eres, en particular, no es solo una composición melódica. Es una declaración de principios que desarma el miedo y la hostilidad. Al cantar, Moana no está tratando de convencer a TK de que se rinda, sino que está reconociendo la identidad dolorosa detrás de la monstruosidad, un gesto de una madurez emocional inusual en el cine de aventuras. Es una lección sobre cómo la empatía radical puede ser una herramienta más poderosa que cualquier arma o poder sobrenatural. En cuanto a la dinámica entre los personajes, el perro guardián que acompaña a Moana, Hei Hei, ofrece un contrapunto cómico que, aunque pueda parecer trivial, refuerza la idea de que la grandeza a menudo se encuentra en medio de la imperfección. La presencia de este personaje a menudo desorientado subraya que el viaje no requiere una perfección absoluta, sino simplemente presencia. Por otro lado, Maui, con sus tatuajes que parecen narrar una epopeya constante, nos recuerda que estamos formados por todas las historias que hemos vivido y por todas las expectativas que otros han depositado sobre nosotros. Su viaje paralelo hacia la autoaceptación nos enseña que el perdón, especialmente el perdón hacia uno mismo por los errores del pasado, es el requisito indispensable para cualquier forma de redención duradera. La animación del océano, tratada con el respeto que se le otorgaría a una divinidad, es quizás la mayor proeza técnica que enmarca este relato. No es solo agua, es un interlocutor que respira, que se enfurece y que consuela. Esta representación técnica captura la esencia del animismo presente en las culturas polinesias, donde la naturaleza no es un recurso a explotar, sino un ente con el que se debe convivir bajo un contrato de respeto mutuo. Cada interacción entre Moana y el mar es un diálogo de gratitud, un recordatorio constante de que formamos parte de un sistema mucho más grande que nuestra propia voluntad individual. Al final, cuando Moana regresa a su pueblo, no lo hace con la arrogancia del conquistador, sino con la humildad de quien ha comprendido que el liderazgo es una forma de servicio. La transición de Motunui, de una sociedad estancada a una comunidad de navegantes, simboliza la capacidad humana para romper con los ciclos de trauma generacional. La película nos deja con la convicción de que nuestras historias personales, por más cargadas de sombras que estén, son los mapas necesarios para navegar hacia un futuro donde la valentía se mida por nuestra capacidad de conectar con lo que nos rodea. Es un cierre que nos invita a todos a salir a la cubierta, alzar la vista hacia las estrellas y reconocer que, sin importar cuán inmenso sea el océano de nuestras vidas, siempre seremos capaces de encontrar el camino de vuelta hacia nuestro verdadero ser. El viaje de Moana también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y el ritmo en la vida. A menudo nos sentimos presionados por cronogramas externos, por las expectativas de nuestros padres o por los mandatos de una sociedad que espera resultados inmediatos.
Sin embargo, la protagonista aprende que la navegación, al igual que la vida, tiene sus propios tiempos. Hay momentos para desplegar las velas con fuerza y otros para dejarse llevar por la corriente, confiando en el instinto. Esta lección de sabiduría ancestral es la que equilibra su energía juvenil, transformándola en una líder capaz de esperar el momento preciso para actuar, demostrando que la verdadera fuerza también reside en la contención y en la observación atenta de los ciclos naturales. Los pequeños detalles en la relación entre Moana y Maui, como el hecho de que él intente ocultar su desconsuelo detrás de burlas o fanfarronería, nos hablan directamente a nosotros como espectadores adultos. Todos cargamos con versiones de nuestro propio anzuelo mágico, esas habilidades o logros que exhibimos para sentirnos validados por el mundo. La película nos invita a preguntarnos qué pasaría si decidiéramos soltar esas máscaras y ser simplemente nosotros mismos frente al abismo. Es fascinante observar cómo Moana, sin juzgarlo, logra ver a través de la armadura de Maui, ofreciéndole una mirada de aceptación que él nunca pudo darse a sí mismo. Esa es la esencia de la redención en la historia. No es un evento grandioso, sino la acumulación de pequeños momentos de vulnerabilidad compartida. Desde una perspectiva narrativa, el entorno de Motunui al principio de la cinta refleja un paraíso que, aunque hermoso, se siente como una jaula dorada. El miedo al océano del padre de Moana es una metáfora sobre el trauma generacional, el deseo de proteger a los seres queridos limitando su mundo para evitarles el dolor. La película subvierte este tropo al mostrar que la verdadera protección no consiste en cercar los límites, sino en enseñar a navegar en ellos. Al romper esa barrera, Moana no solo se salva a sí misma, sino que libera a todo su pueblo de la parálisis del miedo. Es una lección poderosa sobre cómo el amor paternal a veces necesita evolucionar para permitir que la descendencia florezca en su máximo esplendor. La atmósfera visual de las secuencias nocturnas, con el cielo nocturno del Pacífico sirviendo como un mapa lleno de estrellas, resalta la belleza de lo desconocido. Los animadores capturaron esa inmensidad con un uso magistral de la luz, haciendo que incluso en la oscuridad más profunda, el espectador sienta una sensación de asombro en lugar de terror. Es esa capacidad de encontrar guía en lo invisible, en las luces lejanas de las constelaciones, lo que define el carácter de Moana. Ella nos enseña que, cuando los mapas conocidos dejan de ser útiles, todavía podemos orientarnos si aprendemos a leer las señales sutiles de nuestra intuición y el legado de quienes caminaron antes que nosotros. Finalmente, el desenlace en Motunui es un recordatorio de que la paz recuperada no es una ausencia de desafíos, sino una nueva conciencia de nuestra capacidad para enfrentarlos. La vida de Moana ya no es una línea recta predeterminada, sino un horizonte en constante expansión. Al reconocer que el océano no es un peligro, sino un vasto campo de posibilidades, la película transforma la ansiedad existencial en una invitación a la aventura. El legado de esta historia perdura porque nos susurra que, al igual que la protagonista, todos somos navegantes de nuestras propias vidas y que, sin importar cuán vasto parezca el mar, siempre habrá una estrella, una ola o una canción que nos guíe de vuelta a nuestra esencia más profunda. La travesía hacia el autodescubrimiento culmina con una lección sobre la impermanencia de las fronteras físicas y emocionales. A medida que la estela del barco de Moana se desvanece en la inmensidad del horizonte, el espectador comprende que la verdadera odisea no terminó al devolver la gema a Te Fiti, sino que apenas comenzó con la decisión de navegar más allá de los arrecifes. Este cierre no propone una solución definitiva a los problemas, sino una actitud ante ellos, la disposición de ser exploradores constantes de nuestro propio espíritu. La historia se convierte entonces en un testamento sobre la importancia de la curiosidad, sugiriendo que la vida es una navegación perpetua, donde la comodidad del puerto es solo un interludio necesario para recargar las fuerzas antes de la siguiente expedición hacia lo desconocido. La madurez de Moana al regresar a Motunui se manifiesta no en una pose de mando soberbio,
sino en la serenidad con la que guía a los suyos hacia el agua. Ha transformado el miedo ancestral de su padre en una curiosidad colectiva, convirtiendo a su comunidad de campesinos en una sociedad de exploradores que honra sus raíces mientras abraza la vanguardia. Esta transición es una parábola sobre cómo el liderazgo auténtico consiste en encender una chispa en otros, permitiéndoles descubrir su propio potencial. La abuela Tala, observando este renacimiento desde su nueva forma marina, se convierte en el símbolo de esa sabiduría ancestral, que lejos de ser un peso muerto, es la corriente que sostiene la embarcación de las nuevas generaciones. Maui, por su parte, aparece en las escenas finales como un ser liberado del peso de la gloria artificial. Su presencia es menos estridente y más profunda, reflejando que ha encontrado en la amistad y en el servicio a los demás una fuente de satisfacción que ningún tatuaje o hazaña pasada podría replicar. Su arco narrativo nos deja con la reconfortante idea de que nunca es tarde para reescribir nuestra propia historia, incluso si las marcas de nuestras batallas previas nos siguen acompañando. Al igual que el anzuelo mágico, las herramientas que utilizamos para navegar por la vida pueden cambiar de forma, pero es nuestra intención y nuestra honestidad lo que finalmente determina el curso de nuestra existencia. El impacto emocional de la película se asienta en la idea de que la reconciliación con el entorno es en realidad un acto de reconciliación con uno mismo. La restauración del equilibrio en la isla es el reflejo externo de la armonía interior que Moana ha conquistado tras enfrentarse a sus sombras. Nos recuerda que, en el vasto océano de la existencia humana, las tempestades son inevitables y las noches sin brújula ocurren, pero es nuestra capacidad de escuchar nuestra voz interna y de confiar en los lazos que tejemos con los demás lo que nos mantiene a flote. La historia se despide como un susurro del viento, recordándonos que todos llevamos un océano en el pecho, esperando pacientemente el momento en que decidamos soltar las amarras y aventurarnos hacia la siguiente gran verdad de nuestras vidas. La conexión final que se establece entre el pueblo y el mar tras el regreso de Moana es quizás la imagen más poderosa de toda la narrativa. No se trata solo de la recuperación de la pesca o de la fertilidad de la tierra, sino de la restauración de una dignidad perdida que había sido enterrada bajo capas de precaución excesiva. Los habitantes de Motunui, que durante años caminaron con la mirada baja y el espíritu constreñido, ahora levantan la vista hacia las constelaciones, recuperando el lenguaje de los astros que sus antepasados dominaron. Este renacimiento cultural nos habla de cómo las sociedades a menudo olvidan su grandeza cuando el miedo se institucionaliza, y cómo se requiere de un individuo valiente, alguien con la suficiente determinación para desafiar el statu quo, para reconectar a una comunidad con su propósito histórico. Es fascinante observar cómo la película trata la figura del mentor. El espíritu de la abuela Tala no dicta lecciones magistrales ni impone dogmas. En cambio, se manifiesta a través de la naturaleza y de señales que Moana debe aprender a interpretar. Esta relación subraya una verdad fundamental. Los ancestros no son guías que nos llevan de la mano, sino ecos que resuenan en nuestra intuición cuando estamos listos para escuchar. La transición de Moana de una aprendiz a una líder es una evolución silenciosa y orgánica, marcada no por grandes discursos, sino por la consistencia de sus acciones. Cada vez que ella elige la empatía sobre la fuerza bruta, está dictando las nuevas leyes de una sociedad que valora la sabiduría sobre el dominio. Por otro lado, la figura de Maui, ya redimido y en paz con su propia mortalidad, se convierte en una representación de la vulnerabilidad aceptada. Al final, el semidios que buscaba desesperadamente el aplauso de la humanidad entiende que la verdadera gratitud nace del servicio genuino y de la lealtad compartida. Su evolución es un espejo para el espectador. A todos nos llega el momento de aceptar nuestras cicatrices, esas marcas en la piel que cuentan nuestras derrotas, y reconocer que son precisamente esas huellas las que nos hacen humanos y, por ende, merecedores de pertenencia. La complicidad que queda entre él y Moana es una amistad desinteresada,
un vínculo forjado no por la necesidad de supervivencia, sino por el respeto mutuo entre dos seres que han sido transformados por la misma aventura. La estética del agua, que evoluciona desde ser un elemento amenazante hasta convertirse en un aliado fiel, es la metáfora definitiva del crecimiento. Al principio de la película, el océano es un límite infranqueable. Al final, es un camino que no tiene final. Esta transformación visual nos recuerda que la vida es, en esencia, una proyección de nuestra propia percepción. Si elegimos ver el mundo como un conjunto de restricciones, viviremos en una isla pequeña. Si elegimos verlo como un vasto océano de posibilidades, nuestra vida se expandirá tanto como nuestra voluntad nos permita navegar. La historia de Moana termina con esta promesa silenciosa. El horizonte no es una línea que nos separa de algo, sino un umbral que nos invita a seguir descubriendo quiénes somos a medida que avanzamos hacia lo desconocido. La verdadera genialidad de esta historia reside en cómo logra convertir la mitología en una experiencia personal, casi íntima. Mientras Moana surca las olas, el espectador siente que no está viendo una simple aventura animada, sino asistiendo al nacimiento de una conciencia que reconoce su responsabilidad con el mundo. La forma en que ella asume su liderazgo, no como un título impuesto por la herencia, sino como un compromiso adquirido a través del sacrificio y la escucha, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el tejido social. La comunidad de Motunui deja de ser un grupo de individuos aislados por el miedo, y se transforma en una entidad colectiva que vuelve a confiar en el ritmo de la naturaleza. Este proceso de sanación comunitaria es una lección sobre cómo la recuperación de la identidad colectiva comienza siempre con el acto individual de valentía de una persona que decide romper sus propias cadenas. La figura de la abuela Tala, cuya presencia permanece en la historia incluso después de su transición espiritual, encarna la idea de que los legados no mueren si los mantenemos vivos mediante nuestras acciones diarias. Su papel como guía, más allá de la muerte, es una metáfora de la memoria colectiva que sustenta la cultura polinesia. Cuando los animadores decidieron plasmar su espíritu como una criatura marina, capturaron la esencia de una conexión sagrada donde lo humano y lo natural son inseparables. Para Moana, el mar es un padre, pero la abuela es la brújula. Juntos, representan la dualidad entre la fuerza vital que nos impulsa y la sabiduría que nos impide perdernos en el camino. Este equilibrio es lo que permite que la protagonista navegue con tanta determinación hacia lo incierto. En cuanto a la evolución de Maui, el semidios nos regala una de las lecciones más humanas de la película. La idea de que podemos cambiar nuestra narrativa personal. Al desprenderse de la necesidad de ser adorado, Maui encuentra una libertad mucho más profunda que cualquier poder mágico. Su arco es un testimonio sobre cómo los errores del pasado, esas decisiones impulsivas tomadas desde la carencia, no tienen por qué dictar el resto de nuestra existencia. Su relación con Moana, desprovista de las dinámicas de poder convencionales, se convierte en un modelo de compañerismo donde el apoyo mutuo prevalece sobre cualquier jerarquía. Es un recordatorio de que, a menudo, la redención llega cuando dejamos de intentar demostrar nuestra valía ante los demás y empezamos a trabajar por una causa que es mayor que nuestro propio ego. Mirando hacia el horizonte desde la cubierta de una canoa que ya no conoce fronteras, el espectador se queda con la sensación de que el viaje de Moana nunca terminará realmente. Su historia es un recordatorio constante de que la vida es una exploración continua, una expedición donde cada marea trae consigo un nuevo desafío y cada puesta de sol nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el camino recorrido. La película no solo nos ha narrado la gesta de una heroína, sino que ha sembrado en nosotros la semilla de la curiosidad y la empatía necesaria para navegar en nuestros propios océanos personales. Al final, lo que queda es la paz de saber que, mientras mantengamos nuestra brújula alineada con nuestra verdad interior, siempre seremos capaces de encontrar el camino a casa, incluso cuando el destino nos lleve a los confines más lejanos de lo conocido. El desenlace de la historia de Moana actúa como una invitación al autodescubrimiento constante, recordándonos que el crecimiento es un proceso cíclico.
Al observar a los jóvenes de Motunui aprender las artes de la navegación, vemos que Moana ha logrado algo que va más allá de la paz política. Ha democratizado la audacia. Ya no es una hazaña reservada solo para una líder excepcional, sino una herencia compartida que devuelve a su pueblo la libertad de ser dueños de su propio destino. Esta transición es el clímax emocional definitivo, pues sugiere que el verdadero éxito de un líder no es ser indispensable, sino preparar a los demás para que ellos mismos puedan tomar el timón cuando la marea cambie. Es necesario valorar cómo la película trata el concepto del fracaso. En varios momentos, Moana se siente incapaz, perdida en la inmensidad, cuestionando si realmente el océano cometió un error al elegirla. Estos momentos de angustia, lejos de ser un relleno narrativo, son la columna vertebral de su desarrollo. La historia nos enseña que el miedo no es la ausencia de coraje, sino la antesala de la sabiduría. Al permitirse ser vulnerable, Moana conecta con una audiencia que entiende perfectamente lo que significa estar frente a un horizonte inabarcable sin saber exactamente si las fuerzas alcanzarán para cruzarlo. Esa humanidad compartida es lo que hace que su victoria final se sienta tan merecida y tangible. La presencia de Maui en este capítulo final del relato nos ofrece una perspectiva sobre la humildad. Después de haber sido un semidios cuya identidad dependía enteramente de la admiración ajena, su renuncia al anzuelo, o al menos a la obsesión por él, señala un cambio de paradigma. Él ya no necesita ser el héroe de las leyendas para sentirse digno de existir. Esta lección sobre la autoestima, despojada de las exigencias del ego, es quizá el mensaje más maduro que la cinta entrega al espectador. Maui aprende que ser grande no implica realizar hazañas imposibles, sino estar presente para aquellos que necesitan un aliado en momentos de tormenta. Finalmente, el océano sigue siendo el protagonista silencioso que sostiene este legado. Como un lienzo en blanco que cambia con la luz y las estaciones, el mar nos recuerda que la vida misma es una constante adaptación. Motunui ya no es una prisión de arrecifes, sino el punto de partida para una vida de exploración. La lección que nos llevamos es que siempre estamos navegando, incluso cuando estamos en tierra firme. Cada decisión que tomamos y cada duda que enfrentamos son pequeñas olas que nos acercan a nuestra propia verdad. Moana nos deja con la convicción de que, mientras tengamos el valor de alzar la vista y el corazón abierto para escuchar nuestra propia voz, no habrá tormenta capaz de hundir nuestra voluntad ni horizonte demasiado vasto para que no podamos llamarlo nuestro. La travesía de Moana, en su etapa final, se convierte en un eco resonante que se filtra en el tejido de la vida cotidiana de Motunui. La reconstrucción de la isla no es solo un proceso de recuperación de los recursos naturales, sino un profundo trabajo de arquitectura emocional. Al enseñar a sus habitantes a navegar, Moana está, en esencia, reescribiendo la gramática del miedo con la que crecieron sus padres. Cada niño que sube a una canoa, cada anciano que vuelve a mirar el mar sin el